Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Urna, producción del Instituto Electoral de Coahuila. Como siempre, les saludamos y le invitamos a que se quede con nosotros. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México en comunicación directa con usted. La entrevista. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Urna, programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila. Nos da mucho gusto que nos acompañe para este programa muy especial, en donde vamos a platicar de los derechos políticos de las personas con algún tipo de discapacidad. Y me da mucho gusto tener aquí, por primera ocasión en el programa de La Urna, a la licenciada Paulina Cortés Flores. Ella es la titular de la Unidad Técnica de Paridad e Inclusión aquí en el Instituto Electoral. Licenciada, gracias por aceptar la invitación y estar aquí con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por recibirnos. No, al contrario, los agradecidos somos nosotros, sobre todo para platicar de un tema muy interesante, muy importante. Vamos a tener dos invitadas de lujo ahorita en el segundo bloque, quédese con nosotros en La Urna, y vamos a platicar de este tema del que se habla mucho, pero realmente a veces no conocemos todo lo que implica, lo que se ha avanzado, pero sobre todo lo que nos falta avanzar como sociedad para tratar e incluir de una manera integral a las personas que tienen capacidades especiales. Sí, justamente esa es la idea de venir aquí contigo y platicar específicamente del tema de cómo accesan las personas con discapacidad a su derecho de ejercer el voto activo, de cómo pueden las personas con discapacidad votar, qué implica para ellos, porque tienen capacidades diferentes y nosotros como autoridad tenemos que buscar la manera, buscar herramientas de hacerlo más fácil, más accesible y que de verdad puedan tener un derecho activo a su voto. Y es muchísimo trabajo, implica mucho trabajo, mucho acercamiento con asociaciones, con autoridades que trabajan con personas con discapacidad y básicamente con ese objetivo de saber o de saber qué implica y qué herramientas podemos utilizar nosotros como autoridad electoral, fue que realizamos un ejercicio la pasada jornada electoral, el 4 de junio, y acompañamos a 3 personas con discapacidad a votar. Nos pusimos en contacto con ellas y les preguntamos si nos permitían, como unidad técnica del instituto, acompañar en su experiencia para ver qué implica, qué necesitan ellos, cómo es posible hacérselos más fácil, más accesible, más digno. Y es que ahí nos olvidamos un poquito de este romanticismo de que, oye, los derechos, ya vivir la realidad y compartir con ellos la realidad y acompañarlos el día de la elección, el día de la jornada electoral, pues sí da un panorama totalmente distinto. Imagino que se ha avanzado en este tema, pero sigue faltando mucho por hacerse. Sí, la verdad es que sí se ha avanzado mucho. Hay ya muchas herramientas por parte de ambas autoridades, incluso también por parte del Instituto Nacional Electoral, que ha realizado muchísimos ejercicios y incluso al interior capacitaciones a su personal, porque es un camino que se tiene que recorrer desde el trámite, o sea, desde cómo una persona con discapacidad puede acercarse a la autoridad electoral para que le tramiten su credencial, que es el elemento básico que necesitan para en todo caso ejercer su derecho al voto. Y se ha trabajado mucho en eso, el INE ha trabajado mucho en eso, incluso el instituto en coordinación con el INE se realizaron unos ejercicios demostrativos para ejemplificar cómo una persona con discapacidad puede acercarse a un módulo a pedir su credencial. Se ha recorrido mucho camino, pero la realidad es que desde ahí las personas con discapacidad no tenían facilidad para tramitar su credencial. Incluso se les negaba el trámite. Entonces, sí se ha trabajado mucho desde esa parte y nosotros
digo, el trámite, el mero trámite de acceso a la credencial, pues es algo que le toca totalmente al Instituto Nacional Electoral, pero nosotros también como autoridad local, pues nos toca acercarnos a la gente para ver qué es lo que necesitan, cómo podemos hacerles más fácil su acceso al derecho a votar. Como sociedad, la verdad es que, y me incluyo yo, hablo en primera persona, somos muy ignorantes en este tema y a veces hay algún tipo de discapacidad muy fácil de poder identificar. Por ejemplo, probablemente visualmente podamos identificar una persona invidente y probablemente podamos identificar una persona que tiene síndrome de Down, podemos identificar una persona que no puede caminar, pero me imagino que hay diferentes tipos de discapacidad. Para tener que aglutinar todos estos derechos no debe ser nada fácil, porque una cuestión es una persona que no puede observar y es muy diferente, aunque tenga el mismo derecho, lo que se tiene que hacer para poderle ofrecer las posibilidades a una persona que no puede caminar. Entonces son características muy diferentes. Sí, y justamente eso tiene que abarcar, o sea, desde los mecanismos en la infraestructura para que puedan acceder a la casilla, en el caso de personas con discapacidad motriz, acercarles, en el caso de que la casilla por alguna razón no tenga la infraestructura de acceso, acercarles su boleta, que tengan el material electoral correcto. Dependiendo también, por ejemplo, si es una persona con discapacidad visual. Todo implica una serie de detalles que no se pueden perder de vista y que, siendo muy pequeños, facilitan increíblemente a las personas el poder votar, como puede ser una mampara que se pueda mover. O sea, son detalles muy pequeños que finalmente pueden ayudar a las personas para que puedan votar. El pasado 4 de julio acompañamos, como te comento, a 3 personas, una de ellas con discapacidad visual, una de ellas con discapacidad motriz y una de ellas con síndrome de Down. Fueron buenas experiencias con pros y contras, identificamos campos en los que, y cuestiones, situaciones en las que se puede mejorar, y ese es el chiste, o sea, saber en dónde se puede mejorar la experiencia de votar para ellos, ¿no? ¿Nos puede platicar un poquito cómo se sentían las personas que ustedes acompañaron para votar? ¿Qué les comentaban ese día? Y ahorita vemos cada uno de los casos de lo que ustedes pudieron observar por ahí. Estaban muy emocionados, para empezar, muy emocionados de que el instituto tuviera interés de saber cómo votaban. La familia, por ejemplo, de una de las personas que acompañamos decía, es que necesitamos más eso, o sea, que las autoridades se acerquen a nosotros para que vean qué necesitan nuestros hijos y cómo se les puede ayudar a acceder a su derecho al voto. Por ahí también ellos mismos tenían mucha emoción de ir a una casilla, de entrar, de que se les entregara la boleta, de que se les visibilizara y fuera para ellos como una experiencia cotidiana el atender a una persona con discapacidad. Eso es lo que falta, que nosotros veamos como una experiencia cotidiana, que las personas con capacidades diferentes puedan ir a votar. Y sobre todo también se rompe algo muy importante, se rompe ese esquema de que nosotros podemos pensar qué es lo que ellos quieren, qué es lo que ellos necesitan, pero necesitamos escucharles, necesitamos convivir con ellas y con ellos para realmente conocer su problemática y las propuestas que se hagan realmente pues ataquen una necesidad que se tiene como sociedad, porque a final de cuentas forman una parte muy importante de la sociedad. Exactamente. Sí, alrededor en Coahuila, alrededor del 13% de la población en Coahuila tiene algún tipo de discapacidad en diferentes niveles, pero es más o menos el porcentaje de población que necesita atención por tener capacidades distintas. ¿Y cómo estuvo ya qué experiencia les dejó a esta elección? ¿Qué pudieron ver ustedes ahí cuando iban a la casilla, cuando las personas iban y votaban?
¿qué les quedó después de este análisis que se hizo? Identificamos algunas cuestiones que me gustaría que la persona que va a estar en el segundo bloque platicara, pero les voy a adelantar tantito. Por ejemplo, identificamos sí que falta en el caso de las personas con discapacidad visual un poquito de capacitación en cuanto a los funcionarios de casilla para que tengan facilidad de identificar el material. Y me refiero a que hay material braille, pero material braille diferenciado por elección. Entonces, muchas veces, al no ser material que manejamos en la vida cotidiana, a lo mejor no ponemos atención en que una es de un tipo de elección y otra es de otro tipo de elección, pero esa cuestión fue algo que identificamos. Y por otro lado también la cuestión de accesibilidad en algunas, eso ya depende mucho de la casilla, o sea, se instalan casillas en muchísimos tipos de edificios, pero sí también de acceso. Por ejemplo, ahorita comentaba, licenciada Paulina, algo que creo que es importante especificar, la cuestión de la credencial del lector, la cuestión de cómo pueden ellos o cuáles son las características que se deben de tener o los protocolos al momento de que estas personas ingresan, y también sobre todo desde un aspecto bien básico y bien fundamental, cómo los funcionarios de una mesa directiva de casilla, cómo pueden abordar o identificar a una persona que tiene algún tipo de discapacidad, porque mencionaba yo que probablemente algunas sean muy evidentes, pero probablemente haya algún tipo de discapacidad que no lo puedas identificar tan rápido, cómo preguntarle o no preguntarle a una persona y cómo saber realmente que esta persona requiere de este apoyo. Sí, es al momento de identificar, preguntar si necesitan ayuda. Si necesita ayuda de algún tipo, por lo general las personas con discapacidad van acompañadas, dependiendo de su discapacidad, si tienen discapacidad motriz. Hay personas que no, o sea, llegan y entregan su credencial, les entregan sus boletas, el procedimiento que se realiza con todas las personas. Perfecto, vamos a ir a una pausa. Le invitamos a que no le cambie, está usted en La Urna, programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila. Está conmigo la licenciada Paulina Cortés, ella es la titular de la Unidad Técnica de Paridad e Inclusión y nos está hablando de algo muy, muy importante para las y los coahuilenses, que son los derechos electorales, los derechos políticos de las personas que tienen algún tipo de discapacidad. No se vaya, no le cambie. Dos invitadas muy especiales están aquí con nosotros para platicarnos un poquito más de cómo se viven estos derechos y qué es lo que hace falta para seguirlos promoviendo. No se vaya, está usted en La Urna. Ya regresamos y estamos en su programa de La Urna, programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila, y me da mucho gusto y le doy la bienvenida a la licenciada Luz María Ramos Gil. Ella fue integrante del Comité Distrital número 15 durante el pasado proceso electoral y bueno, pues sabemos que es una participante muy activa en los derechos políticos de las personas con discapacidad y en general es una persona muy activa, muy dinámica y siempre muy entusiasta. Licenciada, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a usted por estar aquí. Es un honor siempre tenerla en el Instituto Electoral de Coahuila. Y de igual forma la licenciada Cintia Cortés Flores, enlace de la Dirección de Educación Especial Federal, que está aquí con nosotros también. Muchísimas gracias y bienvenidas. Gracias a ustedes por la invitación. Platicamos ahorita antes de irnos a la pausa con la licenciada Paulina, que está aquí con nosotros, la licenciada Paulina, que es la titular de la Unidad Técnica de Paridad e Inclusión, de lo que se vivió en el proceso electoral, la jornada electoral del pasado 4 de junio, en donde renovamos la gubernatura y las diputaciones locales aquí en el estado, y en donde ella estuvo por ahí acompañando y participando con algunas personas en el recorrido para poder ejercer su voto. ¿Cómo le fue? ¿Qué pudieron sentir? ¿Qué pudieron vivir, licenciada Luz María, en esa jornada electoral que estuvieron por ahí participando? Bueno,
Precisamente yo estuve participando en uno de los comités, en el Comité Distrital 15, ahí estuve participando, pero también ese día, el día de la jornada, me acompañó la licenciada Paulina al ir a votar, al ir a la casilla que me tocaba. Entonces, vivió junto conmigo ese proceso, ¿no? El ir y votar. Tuvimos algunos pequeños inconvenientes, que al momento de llegar sí se está contando en las casillas, en este caso para la discapacidad visual, que es lo que yo padezco, se cuenta con las plantillas en braille para poder ejercer nuestro voto. Uno puede llegar y en forma individual, sin necesidad de tener un acompañante y poder ejercer el voto solo sin tener que pedir apoyo, siempre y cuando la persona sepa leer el sistema braille. En mi caso lo hago y pude hacerlo, nada más que ahí hubo un pequeño inconveniente, las personas o los funcionarios de la casilla, no sé, yo creo que por falta de capacitación o confusión o no entender bien lo que es una plantilla braille, las boletas me las dieron invertidas. O sea, había solamente una plantilla en lugar de las dos que debían de haber habido para gobernatura y para diputaciones, había solamente una plantilla. Y me dieron invertidas las, o sea, la boleta, no me indicaron cuál era, entonces voté al revés, ¿sí? Y yo me di cuenta hasta el momento que iba a poner el voto en la urna. Le digo, son más que nada problemas de capacitación, de que no saben qué es el braille ni, o no saben el significado que es o lo que dice en este caso la plantilla, entonces los cuidados que deben de tenerse. A lo mejor ayer también tuve algún pequeño error al no confirmar o no preguntar bien lo que me estaban dando, ¿no? Pero sí creo que se necesita un poquito más de capacitación. En los procesos electorales anteriores donde ha participado también votando, ¿ha habido algún cambio? ¿Cómo ha visto usted el paso de los años o cómo lo ha sentido el paso de los años en esta sensibilización que tenemos que tener como sociedad y desde luego también nosotros como autoridad electoral? Claro que ha habido muchos cambios. Antes yo tenía que ir forzosamente acompañada y me tenía que acompañar la persona a votar y yo indicarle por quién quería votar, ¿no? Yo no podía hacerlo sola. Después empezó a ver las plantillas en braille, pero solamente a nivel federal, cuando había elecciones para la presidencia. Y después, actualmente, ya también hay a nivel local. Entonces, se ha ido mejorando y se ha tomado en cuenta mucho más a las personas con discapacidad, de cualquier discapacidad. Yo puedo hablar por la parte de la discapacidad visual, que antes pues la gente no quería ni salir y decía, ¿para qué voy a votar si ni puedo hacerlo, no? O se me voy a complicar. Sí hay todavía muchas barreras a las que nos enfrentamos para poder llegar al lugar, no solamente por rampas, porque al menos para la discapacidad visual no es indispensable que haya una rampa, pero sí el poder llegar al lugar, el dar con la casilla que nos corresponde y todo ese tipo de cosas, que creo que podría haber o en un futuro quizás pueda haber otro tipo de herramientas, aparte del sistema braille, otras herramientas que nos permitan votar de mejor forma. ¿Qué significó para usted, para Luz María, participar en el comité electoral? ¿Qué experiencia le dejó? Fue una muy buena experiencia. Cuando yo inicié, no tenía idea ni qué tenía que hacer, ni qué se hacía en sí en el proceso electoral. Pude participar, pude colaborar, pude hacer algo, ayudar en la organización, en este caso del comité, y aparte recibí muy buen apoyo de mis compañeros. Entonces, tuve muy buena experiencia y aprendí, la verdad, muchísimo. Perfecto, pues muchísimas gracias. Licenciada Cintia, hay muchas generaciones, hay mucha necesidad. Ahorita mencionaba por ahí una cifra de la licenciada Paulina, en donde se requiere de un trabajo muy importante por parte de las instituciones para apoyar a las personas que tienen algún tipo de discapacidad y que las nuevas generaciones vienen empujando muy fuerte con un volumen muy alto de personas que requieren precisamente de esta atención. Pues sí, está en nosotros como personas que somos servidores públicos, que tenemos algún trabajo enfocado a facilitarles a ellos los lugares, los entornos, los contextos. En el ámbito escolar trabajamos mucho con el eliminar esas barreras de atención y de aprendizaje y participación en los centros escolares, que en este caso nosotros trabajamos con los centros de atención múltiple.
Y pues sí, un proceso electoral, ponerles al alcance lo que significa, lo que es. Ellos conocen pues quiénes ocupan, quién es el gobernador, quién es el alcalde, pero no saben cómo ellos llegaron ahí. O sea, entonces toda esta información, tenerla de estos chicos que tengan el alcance a ella y pues sí, motivarlos a que participen, a que conozcan, como ya bien lo decía la licenciada Paulina, pues la familia decía, es que es la primera vez, o sea, no sabemos ni cómo actuar, hasta nerviosos, estaban bien nerviosos, entonces tanto como la familia como la persona con discapacidad. Y son muy participativos, Sí. siempre y cuando también los tomemos en cuenta, cuando los involucremos en este tipo de dinámicas y realmente quieren participar. Me imagino que ustedes lo ven y lo viven todos los días, en donde es un sector de la sociedad muy participativo, siempre y cuando pues les demos oportunidad de poderlo hacer. Claro, por ahí yo veía en el protocolo que dice cómo apoyar a una persona a votar, pero también a ser votada. Entonces queremos ver en esas plantillas, en esas personas que eligen un cargo, pues personas con discapacidad. Uh-huh. Sí, es parte de un proceso en donde lo mencionábamos ahorita. Se ha avanzado, pero hace mucha falta que se siga avanzando en esta materia. ¿Qué dicen los niños, qué dicen las personas con algún tipo de discapacidad cuando ustedes, por ejemplo, les dicen, oye, este programa como el que instauró en su momento el Instituto Electoral de Coahuila, el Instituto Nacional Electoral, de poder participar? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que ellos sienten o qué comentan? Porque nosotros podemos pensar una cosa, pero ustedes que conviven con ellos y que viven todos los días las dificultades que les toca vivir, me imagino que tienen una óptica muy importante de poder, y sobre todo muy sensible en ese aspecto. Pues sí, el hablar para ellos experiencias nuevas, experiencias como estas, es saber que no le estás señalando sus dificultades, sino que le estás señalando, que no le estás señalando la diferencia. ¿Sabes qué? Te falta un brazo, escóndete. No, o sea, ven, convive con todas las personas, como ya decíamos, que se visibilice el que ellos pueden. Actualmente contamos con herramientas, con recursos que fácil podemos redirigir y conocer qué habilidades la persona con discapacidad cuenta y sacarle mucho provecho. O sea, es nada más de perder el miedo, perder es la ignorancia, no sé cómo atender a una persona con discapacidad. Entonces, actualizarnos, conocer a los expertos que están en el día a día, inclusive en el campo. Y pues no sé, es muy importante saber que ellos tienen toda la disposición porque pues son cosas nuevas para ellos. Y a veces quiere uno ayudar o quieres involucrarlos, pero no sabes cómo. Exacto. Y a veces lo que uno dice, en lugar de ayudar, perjudica o las hace sentir mal. Y lo que tenemos que hacer es, precisamente, es un trabajo de mucha cultura, de mucha educación, y que pues a final de cuentas es un trabajo en equipo, que tenemos que hacer equipo con estas personas, con sus familias, para que se sientan como son, parte muy importante de la sociedad. Luz María, ¿qué le gustaría que se hiciera como una persona que participa en los procesos electorales, que vota en los procesos electorales? ¿Qué le gustaría vivir como experiencia de acuerdo a lo que ya ha vivido anteriormente? Pues, ¿qué me gustaría vivir? Me gustaría seguir participando de una o de otra manera en esta parte, en lo que son los procesos electorales, el poder también motivar a las personas con discapacidad a que participen en forma activa, no solamente yendo a votar, sino también en forma activa colaborando con las actividades que se realizan en un proceso electoral. Y pues poner mi granito de arena enseñando, dando tips y sensibilizando a las personas, en este caso, o por mi parte, en relación a la discapacidad visual, de cómo se puede interactuar con una persona con discapacidad visual para que pueda integrarse de mejor forma en las actividades diarias, tanto sociales, laborales o educativas.
Perfecto. Licenciada Cintia, desafortunadamente el tiempo vuela en radio y televisión y pues prácticamente ya estamos cerrando este segundo bloque, estamos cerrando ya el programa. Me gustaría si nos quisiera comentar algo que no haya yo preguntado y que le gustaría a usted comentarle o dejar muy claro con la audiencia que nos ve y nos escucha. Bueno, pues que tengan esa apertura de convivir, de estar con personas, porque yo creo que si hablamos de inclusión, hablamos de convivencia. Entonces, ¿cómo vamos a poder bajar esas estadísticas donde no ha logrado, no supera, no tiene? Pues simplemente conviviendo con personas con discapacidad, conociéndolas. Yo estoy segura que pasando una semana o varios días con ellos logramos entender su mecanismo de comunicación, su mecanismo de lenguaje, cómo ella vive su día a día, y pues de esta manera que logren ejercer su voz y sean visibles pues sí, en una población, en una estadística y no se queden en casa, porque pues están en casa. Perfecto. Muchas gracias a la licenciada Cintia Cortés Flores. Licenciada Luz María Ramos, ¿algo que nos quisiera usted comentar a las personas que nos siguen aquí en la urna? Pues nada más que, como dice la licenciada, hay que tomar en cuenta que las personas con discapacidad visual ante todo son personas. Tenemos una discapacidad de diferente tipo, pero somos personas que pensamos, que sentimos y que podemos actuar. Entonces no tenemos que escondernos ni las tenemos que esconder por tener la discapacidad. Perfecto, claro que sí, muchísimas gracias. Licenciada Paulina. Pues nada más también comentarles que vamos a estar compartiendo por ahí en redes sociales del instituto las fotografías y los videos que pudimos recabar ese día que los acompañamos para que vean más o menos cómo fue ya en lo material la experiencia. Por ahí en estos días estarán publicándose en redes sociales del instituto. Claro que sí, pues muchísimas gracias a las tres, bienvenidas y es un gusto haberles tenido aquí con nosotros en el programa de La Urna. Gracias a usted también que estuvo con nosotros. A nombre de todo el equipo le quiero agradecer e invitarlo para que nos veamos y nos escuchemos en la próxima edición de La Urna. Pásenla muy bien, hasta luego. Y bueno, fue todo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en su programa La Urna, esta producción del Instituto Electoral de Coahuila. Nos puede seguir también en redes sociales, en Facebook como laurna.programa radiofónico del IEC, en Instagram, programa-radiofónico y en Twitter, laurna-IEC. Queremos tener comunicación con usted. Pásenla muy bien. Hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.